Hola, muy buenos días y aquí estamos como cada sábado hasta la 1 del mediodía con toda la información en vivo por A24. El avance del coronavirus en simultáneo en distintos países ha hecho que el día miércoles la Organización Mundial de la Salud declarara que esta enfermedad endémica sea una pandemia. Preocupación en el mundo, alerta, mucha información es lo que es necesario dar en estas horas, información seria, información veraz. Es importante cuidarnos. Si cada uno nos cuidamos, nos estamos cuidando todos, porque esta enfermedad, el coronavirus, es de transmisión colectiva. En la medida que por parte del Estado, por parte del gobierno, nos lleguen políticas coordinadas, respuestas efectivas, inmediatas ante la emergencia, medidas preventivas, debemos cumplirlas a rajatabla, debemos cuidarnos, debemos estar atentos. ¿Preocupados? Sí. De manera desmedida, no. La preocupación en forma equilibrada hace que tengamos frente a estos hechos una actitud responsable, que es lo que se necesita. Debemos cuidarnos y fundamentalmente debemos cuidar a nuestras personas mayores. Tenemos que recordar que Argentina, el 15% de su población son personas mayores de 60 años. Estamos hablando de 7 millones de personas en la Argentina más vulnerables a este tipo de situación. Durante toda la hora de emisión de Lo Justo y Necesario estaremos actualizando la información, tratando los temas con los especialistas desde las recomendaciones, desde las precauciones, todo el tema de las alarmas y, por supuesto, informándolos de lo que van emitiendo los distintos organismos, ANSES, PAMI, las entidades bancarias, Ministerio de Salud de la Nación y también toda la información de la órbita del ámbito provincial. Toda la información necesaria, lo que se necesita saber por estas horas después del corte. Nos acompañan el doctor Jorge Farina, médico, especialista en salud pública, el titular de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Eugenio Semino, y para analizar todo el tema económico, porque después de esto también hay consecuencias sociales y económicas en el mundo y también, por supuesto, en la Argentina, Damián Di Pace. Gracias a los tres por acompañarnos. En un ratito se van a estar sumando más invitados a la mesa. Jorge, ¿cuáles son los síntomas del coronavirus, del COVID-19 y cuándo tenemos que comenzar a estar alertas? Bien, primero, gracias por la invitación una vez más. Lo más importante, hay 3 síntomas que se repiten permanentemente en los pacientes sospechosos de coronavirus. La tos, que generalmente es no productiva, dolor de garganta y la fiebre alta, más de 38 grados y medio. Eso es un característico, se repite en la mayoría de los pacientes que resultaron ser sospechosos y que en algunos casos ha dado como positivo la presencia del virus en estas personas. ¿Qué pacientes están en estado de vulnerabilidad? Como vos recién lo planteabas al momento de empezar el programa, es decir, los mayores de 65 años son los pacientes más vulnerables.
o puede ser menor de esa edad, pero que tengan enfermedades concomitantes, pacientes que han sido trasplantados, diabéticos, inmunosuprimidos, obesos, en tratamiento con corticoides, EPOC, pacientes que fuman. Es decir, esos pacientes que pueden tener alguna comorbilidad, es decir, alguna otra enfermedad agregada, también pueden ser pasibles de contaminarse o de contagiarse más rápido el virus que aquellos pacientes que están sanos. ¿Y qué es lo que pasa con los chicos? Porque los chicos tienen prácticamente posibilidades nulas de contraer coronavirus, pero pueden ser transmisores, por ejemplo, a sus abuelos, Sí. que son personas mayores y son los que están dentro del grupo de vulnerabilidad. Ahí dijiste algo clave. En general los chicos no se contagian del virus, no presentan receptores hasta la edad de 12 años aparentemente, algún que otro caso puede tenerlo, pero lo importante está ahí, es decir, son transmisores o portadores, digamos, de llevar el virus, y es muy importante a la hora de, digamos, de estar en contacto con adultos mayores, de ir a visitar a sus abuelos o de estar en contacto con gente mayor, que ellos quizás hagan una enfermedad muy leve, sin ningún tipo de complicación, y que puedan transmitírselo a otra persona que esté dentro del grupo vulnerable. Eugenio, en el día de ayer, bueno, todos los días se espera desde el Estado comunicaciones acerca de lo que está pasando, esto que nos tiene en vilo, esto que se ha convertido en un problema mundial. En el día de ayer el ministro de Salud de la Nación, junto con el ministro de Educación Trota, dijeron que por el momento las clases no se van a suspender y que los chicos se quedan en la escuela. No lo dijeron, esto lo infiero yo y quiero compartir con vos, quiero saber tu opinión. ¿Mantener a los chicos en la escuela es resguardar la salud de sus abuelos? Sí, yo creo que en muchos casos hay abuelos cuidadores, inclusive porque estuve en algunas de esas conversaciones, se estaba hablando del riesgo de que salgan de control y que no yendo a la escuela acudan a otro tipo de lugares, tipo shopping, tipo otro tipo de encuentros, que puede circular el virus más fácilmente. Es detectable dentro del ámbito de la escuela si hay algún tipo de problema y se puede intervenir. De todos modos, Clara, y esto es importante recalcarlo, y vos lo señalabas, las autoridades de salud, a quienes hay que seguir los consejos que van generando, las reflexiones, las sugerencias. Es decir, en una situación de crisis no se discute lo que emana de autoridad competente. Hay que cumplirlo. Los protocolos sanitarios hay que cumplirlos a rajatabla. Cuando pase se criticará, pero digo, en el durante hay un solo mando. Ahora, lo que está pasando también acá y en el mundo es que los sistemas, las autoridades, van aprendiendo de las experiencias que las circundan. Por supuesto. Es decir, es un fenómeno totalmente nuevo que va generando respuestas conforme lo que va apareciendo, ¿no? Damián, el tema, hubo un decreto de necesidad y urgencia que se conoció a través de las palabras del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, el día miércoles, y uno de los puntos del decreto donde puso énfasis es en el tema de garantizar el abastecimiento y poner precios máximos para que no haya abusos y para que no haya especulaciones. Uno piensa, por ejemplo, en el faltante del alcohol en gel y cuando uno lo consigue está a precios absolutamente desorbitados, faltante de mascarillas y de barbijo y cuando uno lo consigue a precios irreales o 3 veces más de lo que cuesta normalmente. ¿Va a poder el gobierno en esta situación de crisis mundial lograr que no haya desabastecimiento y que haya precios de referencia? Bueno, a ver, en principio te cuento el estudio que hicimos nosotros sobre el alcohol en gel, que claramente es algo que está sumamente demandado. Hicimos un estudio de 915 puntos de venta a todo el país y vimos cuál fue la progresión de la evolución del precio desde el febrero, todo el año, pero hicimos desde febrero, marzo, y en febrero había aumentado el orden del 11% promedio el alcohol en gel. Promedio de la categoría, todas las presentaciones. En marzo, el promedio de todos los puntos de venta que revisamos también aumentó en el orden del 14%. Entonces, ¿cómo puede ser que haya aumento del 50-70%? Bueno, porque sí es real que hay puntos de venta que se abusan. O sea, la muestra es muy representativa.
Esta es la Argentina, esta es la parte de la Argentina que a mí me da vergüenza. Estamos viviendo una crisis mundial con lo que está pasando con el coronavirus. ¿A quién le puede caber especulaciones? Estamos pensando en grupos vulnerables que están en riesgo, que necesitan tener de manera inmediata lo elemental para poder prevenir o para poder curarse. ¿Cómo puede ser? A ver, estamos hablando, hay que cumplir los protocolos sanitarios a rajatabla. Todos tenemos que cumplir determinadas medidas a rajatabla. No hay lugar para especulaciones. No hay, mirá, yo te digo, el único momento es que podría haber, no especulación, sino una relación de mercado, es si aumenta exponencialmente la demanda y se termina la oferta. Eso pasa en cualquier mercado. No estamos en esas circunstancias hoy, a pesar de que el consumo de alcohol en gel desde el 28 de febrero hasta el día de hoy aumentó 468%. Es una locura. ¿No? O sea, digamos el consumo, la demanda, ¿no? Es lo que aumentó. Permítanme, ¿nos podemos anticipar a lo que viene? ¿Podemos estar un paso adelante a nivel sanitario? Se acaba de sumar a la mesa Adrián Trócoli para hablar de lo que ocurrió esta semana, pero bueno, la realidad mundial superó, que es el tema de la modificación del régimen previsional para jueces y servicio diplomático, pero igual, por favor, participa en esto que estamos hablando. Mientras tanto, coronavirus, líneas de información, las estamos poniendo al aire permanentemente. Ministerio de Salud de la Nación, opción 1, pueden tomar nota de los números de teléfono, 0800-222, están a pleno, 0800-222-1002, opción 1, en Capital Federal el 107, que es el número que corresponde al SAME, Provincia de Buenos Aires 148 y PAMI 138, opción 9. Estos son los números que deben tener a mano para cualquier duda, para cualquier consulta, para cualquier sospecha que tengan, consultar. ¿Podemos, Jorge, anticiparnos un poquito más a esta realidad? Sí, por supuesto que sí. O sea, esto es muy importante. Si nosotros tenemos que el foco más vulnerable es la gente mayor de 65 años y que la gente joven puede contagiarse del virus, pero desarrollar una enfermedad leve sin complicaciones y pasar, y que en definitiva va a ser el transmisor o el posible contagio para otra persona, ¿no? Al adulto mayor. Lo que tenemos que hacer es sincerarnos entre nosotros, es decir, lo que viene pasando esta semana, que vos escuchás en las facultades, en los colegios importantes, donde, sabiendo que estaba el problema del coronavirus, han realizado viajes al exterior y que han vuelto del viaje del exterior y en vez de escuchar las recomendaciones de que hay que autoaislarse por 14 días, porque el periodo de incubación va de 2 días a 7 días, con 14 días, si vos no tuviste síntomas, estás libre para circular, no lo hacen. Entonces tenemos que sincerarnos, tenemos que tomar las cosas con responsabilidad. ¿Nos podemos adelantar a todo esto? Sí, con responsabilidad. Si no lo hacemos con responsabilidad, en este momento la Argentina está en la fase 1, que es la fase de contención. Si nosotros no respetamos estas normas que vos estás diciendo y que estás insistiendo para que nos despertemos y nos demos cuenta, vamos a pasar a la fase de circulación, con lo cual la cosa se va a complicar mucho más. Y ahí no vas a tener ni barbijo, ni alcohol, ni lavado de manos, ni internación posible que nos zafe de este desastre. Mientras hablamos con vos, Jorge, hay un video en pantalla, ahora a pleno, enseñando cómo lavar las manos, porque el lavado de manos tiene, de alguna manera, un mecanismo, un lineamiento y también un circuito de tiempo. No es ir y lavarnos las manos rápido y ahí termina la historia. No tiene que ser un trámite, le tenemos que dedicar un tiempo al lavado de manos para prevenir nuestra salud. Inclusive, ¿es así? Clara, si me permitís relacionar las dos cosas, el alcohol no reemplaza al lavado de manos. Dicen que el lavado de manos es más efectivo. Es importante, 40 segundos por lo menos. ¿Cualquier jabón? ¿Puede ser cualquier jabón? Mirá, ¿O hay alguno? No, se están usando jabones líquidos, pero digamos, hay recomendables. jabones superiores, por ejemplo, como se usan en la parte quirúrgica, que es un jabón especial, mata todo tipo de virus y bacterias. Pero sí, eso es extremadamente caro y no creo que, digamos, que lo podamos afrontar como para prevenir. No. Pero el solo hecho de utilizar primero, aparte lo que se recomienda es lavado de manos y después colocarte alcohol en gel. Claro. No solamente el alcohol en gel o solamente el lavado. Quería comentar algo que seguramente, no lo hablamos fuera del aire, pero lo quiero comentar. Ayer yo estaba en La Señal y recibí por mi Instagram una comunicación de Roma y una comunicación de Milán que estaban viendo La Señal. Eran argentinos que estaban viendo en La Señal y están allá, en un caso en Milán, 2 meses parados. ¿Y sabes por qué estaban preocupados por nosotros? Porque no quieren que les suceda lo que les está sucediendo a ellos. Lo digo porque me pasó ayer que desde Italia, ya digamos en su casa, estaban viendo La Señal de América
por la preocupación de lo que le pueden pasar a sus familiares acá. Es al revés. O sea, ya saben lo que le pasaron a ellos. Entonces, Aparte, todo esto hay convengamos, que con llevarlo a la otros práctica. números, a ver, el continente europeo tiene una población, un número muy importante de población de personas mayores. 1 de cada 5 habitantes en Europa tiene más de 65 años. En particular, Italia, que ha sido el epicentro del brote del coronavirus, tiene una población de 60 millones de habitantes y el 15% de esa población es persona mayor. Estamos hablando de casi 10 millones de personas. Son temas a tener en cuenta. A ver, quiero hablar con Eugenio Semino lo del aislamiento social, algo que se comentó a partir de un suceso que hubo en España, donde se detectó el fallecimiento de una señora de 99 años y hubo contagio en casi todos los internados de una residencia de Madrid, y a partir de ahí esto fue replicándose sin fallecidos, gracias a Dios, pero con una decisión por parte del gobierno de Madrid de aislar a las residencias geriátricas. Hablemos un poquito del aislamiento social y, por otro lado, Damián, te pregunto, ¿cómo encontramos el equilibrio entre atender a la población como corresponde en una situación así y minimizar las consecuencias sociales y económicas que este tipo de pandemia o una pandemia trae en el mundo? Es Eugenio. Sí, mira, el primer tema, y está definido a través de la historia de la humanidad, cuando hay una crisis, y una crisis de tal dimensión, afloran las peores y las mejores conductas. Es decir, por lo cual, en muchos casos no se puede suponer que por simple voluntad se van a ir resolviendo los problemas. Tampoco debemos asociar las respuestas con el miedo. El miedo en general es aliado de las epidemias. Tenemos que acudir a explicar y a dar razones de por qué una medida u otra. El tema del aislamiento de los mayores de 65 años es una medida necesaria, protectiva, pero conlleva a ver qué está pasando en nuestra sociedad. Nuestros mayores de 65 años, jubilados, tienen que trabajar, tienen que salir a trabajar. Si no, no pueden vivir con sus 15.000 pesos y demás. Por lo cual estamos ante algo que el Estado se tiene que plantear. Yo lo hablé con las autoridades, ver cómo se ayuda para reemplazar esa diaria que hace la persona a través de un trabajo informal, donde no solo corre riesgo él, sino que se convierte en agente transmisor. Damián, recién te hablaba, ¿cómo encontramos el equilibrio, cómo encuentran los estados el equilibrio entre llevar adelante una protección correcta, adecuada, rápida en la salud de la población y minimizar los efectos económicos y sociales que va a traer esta pandemia en el mundo? Es muy difícil porque me parece que todos los estados están asumiendo las pérdidas. O sea, acá pierden todos. Y creo que también lo que está mostrando el que más asume los costos, como por ejemplo el caso de Italia, decir, bueno, voy a cerrar, pero prefiero cerrar ahora y asumir las pérdidas, pero evitar más costos futuros, el que no lo hace a tiempo, la realidad es que por más que hagas un sacrificio presente, te va a pasar el futuro. Hay obviamente un libro que hoy circula por todos lados, que se llama El Cisne Negro, de Nassim Taleb, que es un líbano, que dice que esto es un efecto sorpresivo, que no se esperaba. Y lo que hacemos en los medios de comunicación, pero también todos los médicos y la comunidad científica, es analizarlo en retrospectiva. Todo lo que va pasando lo vamos comunicando a medida que lo vamos viendo, pero la realidad es que es incognoscible cuánto puede llegar a durar esto. Lo único que puedo decir desde el punto de vista económico, que Harvard hizo un informe sobre qué pasó con las últimas 5 pandemias, y la realidad que tuviste caída del ciclo de la economía en B, o sea, fuerte caída de la economía y después repunte muy levemente, ¿no? Adrián. Yo me quedé un poco con el enganche que dijiste de lo que te contaron de Italia. Yo escuché también de gente de España que están esperando que no nos pase lo que les pasó en España. En España vieron lo que pasó en Italia y no se prepararon. Dijeron, estamos lejos, de los 15 días estaban, no están igual que Italia, pero estaban muy, muy, muy mal. Tenemos que aprender de los pocos buenos ejemplos que tenemos en el mundo, porque tenemos quizás esta ventaja del clima
y estar un poco más lejos. Todavía nos quedan 15, 20 días para llegar a la etapa de Europa, por lo menos creo que viene solo conciencia social para ser más cuidadosos. La verdad a mí me cuesta mucho dejar de saludar a la gente de cerca. Tenemos esta costumbre, bueno, Muy bien lo empecemos que a decís. romper estas Sí, costumbres sí. desde ya. Yo soy el peor de todos. El abrazo, Que el no se enojen, beso, que no se enojen. No, con el codito. el No, pero mate. esto hay que incorporarlo señor. directamente. ¿Es así? Lamentablemente, escuché hace poco y me parece que es cierto, es una situación de guerra. Salgamos lo menos heridos posible. Entonces, no saludarnos es hasta casi un gesto de De cariño, querernos, de de protección. respeto. Entonces, creo que estas cosas las tenemos que empezar a hacer ayer, no porque nos la digan. Nadie se tiene que ofender porque a un amigo le diga, che, quédate en cuarentena, vemos cómo lo hacemos. Tratar de implementar otras cuestiones que no se hablaron. En el estudio hay 2 personas que están en cuarentena, están trabajando con la computadora. Yo trato de comunicarme por teléfono con ellas para no estén aisladas. El teletrabajo. Cuarentena, el no es, teletrabajo. cuarentena no es aislamiento. Tratar de utilizar la tecnología para no sufrir nosotros personalmente. Es Sí. un tema, mira, justamente con el aislamiento, nunca tenemos que hacer que el adulto mayor quede en una isla, Se sienta Claro. solo. porque a mayor edad, mayor vulnerabilidad y necesidad de Claro, pero acompañamiento. cuando se habla de aislamiento social por una cuestión de necesidad, lo que hay que explicarle a las personas mayores es que estamos haciendo eso para cuidarlos, Pero, desde Clara, la familia, desde las instituciones, desde el Estado, pero también hay como familia, ¿qué le tenemos que decir? Vamos a seguir comunicándonos con vos a través de un mensaje de Exactamente. texto, a través del celular, Yo contaba, ayer a la tarde salí del canal, doy la vuelta de manzana, me encuentro con un chico que me para, me cuenta que su abuela o sus abuelos están internados en una residencia de mayores, que le explicaron a sus abuelos que iban a dejar de verlos por un tiempo, que no iban a ir tan seguido, pero sigue la rutina de la misma manera. Abuelos, me contaba él, Maxi, el chico, por teléfono. Y la abuela todos los días llama a su hija, es decir, a la mamá de Maxi, y le pasa los números Yo lo de la puedo hacer por quiniela WhatsApp, para claro. que le jueguen los números que ella está acostumbrada. Bueno, sigue la rutina por otras vías, por una vía más tecnológica, por una vía un poco más lejana, pero es lo que hay que hacer para preservarlo. Ahí Jorge, necesitamos que esto sí, genere que el Estado reemplace el emolumento que no puede percibir la persona que queda aislada. Es decir, porque si no, no puede vivir. Digo, ahí hay otra realidad. Es decir, hay 2 cuestiones. El acompañamiento, el hablar, el llamar, pero tiene que comer esta persona, tiene que reemplazar el remis trucho que maneja por otro tipo de ingreso. Y esto es deber del Estado que lo provea. Y hay otro tema que tiene que ver con la internación de crónicos, los llamados geriátricos. Más allá de los que tenemos registrados, los que se pueden protocolizar en términos de qué hay que hacer, tenemos una enorme cantidad de establecimientos que son clandestinos. Totalmente. En Ciudad de Buenos Aires, ayer estuve tratando de hablar con la bueno, es ministra donde hay de que la poner ciudad. atención también por Porque estas ¿sabes qué horas, pasa? por Son supuesto. bombas de tiempo que van a estallar, que hay que hoy trabajar en el periodo ventana por lo siguiente, no para que se sientan controlados, porque cuando se sienten controlados Necesidad. lo que hace es cerrarse, sino para que perciban que necesitan la ayuda del Estado, que no es para clausurarlos en esta etapa, Sino para ayudar a la sino gente para que está internada. resolver el problema que ahí tenemos. Jorge, necesito, ayúdanos por favor a hacer prevención. ¿A qué cuestiones debemos estar atentos? Tenemos una guía que vamos a ir poniendo al aire. Por favor, reforzá cada concepto que está en pantalla. Antes de empezar, digamos, con las medidas higiénicas, yo creo que hay 2 cosas muy importantes para destacar. Primero, lo que dijo Adrián, conciencia social, es decir, si yo viajé, me tengo que autoaislar para no poner en riesgo a otro, sea mayor o no sea mayor. Segundo punto importante, los números que vos diste. No podemos acercarnos nosotros al sistema de salud directamente yendo a las guardias, porque también estamos transmitiendo y llevando, si estamos infectados, llevando el virus a un lugar donde va a haber 10, 12, 15, 20 o 30 personas esperando para que sea atendido. Entonces, la forma de entrar al sistema de salud tiene que ser a través de los números que vos diste, a través de la provincia, a través de CABA, es decir, cada sistema de salud. ¿Por qué?
porque ahí te van a hacer una serie de un interrogatorio con las preguntas para ver si vos sos un posible paciente sospechoso y ahí sí te van a mandar una ambulancia para ver cómo te van a atender. Establecen prioridades a través de la charla que tienen con vos, a través del interrogatorio. Exactamente. Clara, ayer Sí. me decían una frase muy interesante que me decía, el virus no discrimina. O sea, Claro. les toca a todos. Sí, sí. Pero encima cuando discrimina mal. Porque a los viejitos le toca más que al resto. Exactamente. Entonces, la realidad es que estamos en un programa que justamente va a aquel que discrimina más. Si tiene que discriminar a alguien, desgraciadamente discrimina hacia los Son horas adultos para cuidarlos, mayores. para Absolutamente, acompañarlos, para no absolutamente. dejarlos solos, para intentar decirles que aquellos que viven solos, que no están controlados porque están en una residencia, se sienten mal ante la menor sospecha, llamen a los números que están saliendo en pantalla. Ministerio de Salud de la Nación, SAME, Provincia de Buenos Aires, el teléfono, el 138 de PAMI, ante la menor sospecha llamen. No se aíslen por decisión propia. No se aíslen por decisión propia, por favor, y no se automediquen, porque cuando se automedican, Doc, viene el se problema. tapan los síntomas. Adrián. Hoy me están haciendo acordar problema económico. Ayer, anteayer, el Colegio Público de Abogados, imagino, hablo desde el pedacito chiquito que vivo todos los días, pidió que entráramos en feria judicial. Creo que tenemos que encontrar una manera de no paralizar la actividad. Para mí es la economía, para mí es el trabajo de todos los días, para los que le gano el juicio, lo que saco la jubilación es el haber, pero cómo encontrar la manera de no paralizar la economía que tengamos, la que sea. Desde acá, mi humilde opinión para tribunales es cierren el acceso a tribunales, que las personas a tribunales vayan y que podamos hacer el 80%, quizás no todo el trabajo que se pueda hacer por internet, se pueden hacer presentaciones. Empezar a utilizar algo que se desarrolló mucho, los trámites a distancia. Tiene que haber una medida urgente porque, perdón, voy a ser muy bruto, no voy a pagar los impuestos el mes que viene si no puedo cobrar. Esto tienen que empezar a salir una moratoria, tienen que empezar a salir esquemas paliativos para la gente, porque los que no producen no pueden pagar impuestos, pero no podemos estar obligados a las cargas y demás. De esto todavía el gobierno no hizo nada, creo que es momento. Bueno, chicos, yo en unos segundos vamos a estar hablando de los puntos más salientes del decreto de necesidad y urgencia que anunció el presidente el día jueves, pero mientras tanto les comento el último parte del Ministerio de Salud de la Nación. En la Argentina no hay evidencia de transmisión comunitaria. El país se encuentra en máxima alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna. La Argentina continúa en fase de contención. Hay confirmados en total en la Argentina 34 casos de infectados y 2 fallecidos. Recordemos que el Ministerio de Salud de la Nación permanentemente y en forma diaria actualiza los comunicados. Otro tema importante, el tema PAMI. PAMI ha enviado una circular a los centros de residencia, de estadía permanente. Pensemos que hay casi 23.000 afiliados del PAMI institucionalizados, distribuidos en las distintas residencias que prestan servicios al PAMI, que son 560 en todo el país, para que articulen mecanismos unificados de control de visitas, justamente por este tema del aislamiento necesario e importante. También se ha designado al Hospital César Milstein de esta capital como uno de los centros de salud, es un centro de salud propio de PAMI, y se ha destinado un área, se ha dispuesto un área con condiciones necesarias para aislamiento en el caso de, en temas de casos sospechosos. ANSES está evaluando por estas horas justamente ver que si pospone la presentación de los certificados de supervivencia, esto que necesitan acreditar los jubilados y pensionados, en el caso de las presentaciones de la libreta de educación y seguridad social para UH, justamente porque lo que está tratando es que no se multipliquen las personas en las distintas bocas de atención que ANSES tiene en todo el país. Y las entidades bancarias, acá estoy porque me está llegando al celular información,
a ver si la encuentro importante. Las entidades bancarias ya están enviando circulares donde le dedican un párrafo especial a las personas mayores, donde le están recordando que en el marco de las medidas y las recomendaciones gubernamentales en materia de cuidado de salud pública hay que priorizar los canales no presenciales, home banking, cajeros automáticos y centros de atención para evitar, si es posible, ir a las sucursales bancarias. Las entidades bancarias están diciendo en forma prioritaria que los adultos mayores traten de manejarse online y que no vayan a las sucursales y que entiendan, y me parece muy atinado esto por parte de las entidades bancarias, que entiendan que se pueden realizar pagos o compras a través de la tarjeta de débito, que no tienen que ir al banco a extraer del cajero automático para hacerse del efectivo y realizar algún pago o alguna compra. Esto que digo no lo está diciendo Clara Salguero, lo está informando por escrito, lo están informando las entidades bancarias, así que atinado. Clara, Sí. Clara, es fundamental, lo repetimos siempre, lo decimos siempre. Esta vez no tienen opción. Usen la tarjeta de débito. Mover dinero, que siempre se lo asoció a enfermedades, esta vez no es un mito. Tienen que usar la tarjeta de débito. Coronavirus, los puntos principales del decreto de necesidad y urgencia que anunció el presidente de la Nación el día jueves. Dos puntos importantes. El primero tiene que ver con el aislamiento obligatorio. Esto de permanecer en cuarentena durante 14 días en las distintas circunstancias que marca justamente este punto. ¿Qué casos, si revisten casos sospechosos porque tienen alguna confirmación médica, los contactos estrechos con personas comprendidas en los apartados A y B, quienes arriben al país habiendo transitado por los países afectados, quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días habiendo transitado por zonas afectadas. Si esto no se cumple, si el aislamiento obligatorio no se cumple, hay un artículo del Código Penal, el 205, que pena con multas de 5.000 hasta 100.000 pesos para aquel que le corresponda la cuarentena y no la cumpla. Clara, Sí. la pena ya es social. La pena es social. La pena social es la peor pena esa. Déjame redondear esto, el tema de las sanciones. Las sanciones, la infracción, bueno, acá habla de cómo se aplican las sanciones, las multas. Tienen que entender que aquel que está obligado a hacer la cuarentena, a cumplir la cuarentena, estos 14 días de aislamiento y no lo cumple, porque si no lo cumple provoca daños mayores y lo único que hace es impedir de alguna manera que esto pare, porque esto sigue generando la propagación del virus. Bueno, multas, decía yo hace unos momentos, que van de entre 5 y 100.000 pesos y cárcel, que puede ir entre 15 días a un año, artículo 239 del Código Penal. Recién me ha llegado, yo no creo mucho en las sanciones, me parece que hay que generar la responsabilidad social, ¿no? Es decir, las sanciones existen y bueno, al margen. Pero me acaba de escribir un colega de España que hace atención primaria, el doctor Antonio Moya, y me decía algo que es muy pertinente respecto a lo que estamos hablando. Dice, cuando teníamos 40 casos, nos parecía todo excesivo lo que se hacía. Hoy se nos ha multiplicado y nos parece poco. Por lo cual, dice, ojalá que rápidamente ustedes eviten la circulación y, aunque sean medidas molestas, odiosas, antes se den, yo creo que van a pasar esta semana muchas cosas al respecto, van a evitar las consecuencias que estamos sufriendo nosotros. Damián. No, yo lo que quiero decir es que quiero hablar un poco del tema económico y hacer esta siguiente metáfora. 1.700 millones de pesos para recursos, Sí. para dar respuesta a todo el tema También sanitario. dentro de este decreto ¿Cuánto de es por emergencia. habitante? Bueno, somos 44 millones de habitantes, no es mucho y me parece que seguramente va a haber Tiene que haber refuerzo. más refuerzos, sí. Ahora, lo que yo digo es, la economía mundial pasaba de una guerra económica y ahora está en una guerra viral económica.
y se están cerrando las fronteras producto de esa guerra. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en nuestra trinchera fronteras adentro. O sea, claramente, si no, no vamos a poder salir desde el punto de vista económico porque ya el mundo nos va a dañar. Evidentemente el mundo va a demandar menos para Argentina. Y claramente ahí hay una situación importante, es que muchas actividades se vieron afectadas, se están viendo afectadas, ya sea turismo, ya sea servicios, entretenimiento, gastronomía se va a ver afectada. Y posiblemente, si no tomamos las medidas ahora, tengamos que tomar medidas más fuertes y veamos más afectada la economía local. Por lo cual, la guerra se gana con nuestros soldados, y los soldados son los 44 millones de habitantes. Adrián, hablemos de las cuestiones que pasaron a nivel local, previsionales en materia de seguridad social en la Argentina, que es el cambio en el régimen previsional de jueces y diplomáticos. Contanos, por favor, en qué consistieron estos cambios que tienen que ver con edad, con aportes, con cálculo de haber jubilatorio. Te voy a hacer un paréntesis. Un paréntesis. Antes, previo. Muy lindo el cambio a jueces y diplomáticos, ahora lo digo, pero anda dando vuelta un informe en el Congreso, la Comisión Bicameral, Armada, es un montón de gente toda junta en donde habla de todos los otros regímenes especiales, incluidos docentes. Lo cuento, espero que no tengamos que volver a hablar nunca más. Pero jueces y Servicio Exterior de la Nación. Sucedió lo que, crónica de una muerte anunciada, dijeron lo que iban a hacer. Ahora veremos cuando esto se publique, la ley todavía no se publicó, no hubo absolutamente ningún cambio. Los cambios previsionales son muy simples. Se aumenta la edad, aclaro algo, para los que lo leen en los medios, no es gradual, sube de 60 a 65 sin vueltas para los jueces, varones, está mal redactado y quedó así, eso es lo de menos. Lo que importa acá es que en vez de tomar el último cargo, toman un promedio de los últimos 10 años. Entonces, no van a cobrar el 82% del último cargo, sino que van a cobrar algo así como el 74%. Esto es una quita significativa, va a traer alguna cola en tribunales para los jueces. Lo más importante de todo esto, y por eso lo digo al pasar, es que esto no afecta a jueces, afecta a todo el Poder Judicial, afecta a los fiscales, 40% de las fiscalías están siendo subrogadas y tenemos los defensores. Así que espero que ninguno de nosotros tenga que ir por una tenencia y no haya un defensor de menores por esta ley. Eugenio, otra cuestión también que pasó y avanzó tiene que ver con el reclamo colectivo por los aumentos de marzo en las jubilaciones para que todos cobren el mismo porcentaje. Ustedes han solicitado que lo defina la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así es, hemos llegado con los doctores Trócoli y Gil Domínguez a la Corte Suprema por vía del Persaltum. Estamos esperando que la Corte al respecto sustancie. Y lo que está pasando en el país es que hay reclamos similares ya en todas las provincias sobre este tema. Otro tema importante que ocurrió, que se anunció a principio de semana y tiene que ver con un vademecum de 170 principios activos que representan 3.000 medicamentos en forma gratuita para los afiliados del PAMI, para los 5 millones de afiliados que el PAMI tiene. Lo hablamos, lo ampliamos y acaba de sumar a la mesa Isabel Reynoso, titular presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. Isabel, ¿en qué consiste esto? Pues vamos a seguir hablando con vos, por supuesto, del coronavirus. A ver, ¿cómo accede el afiliado del PAMI a este vademecum? ¿Qué documentación es necesaria? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se está implementando por estos días? Sí, ya comenzó el día 11, ya está implementado en las 14.000 farmacias del país. Son 170 monodrogas que comprenden 3.000 especialidades medicinales. Ahí Sí. estamos viendo el listado, que esto es por monodroga, por principio activo. Exactamente. El afiliado tiene que concurrir a su médico como siempre y este plan es válido para receta electrónica. Eso es importante. En algunos lugares del país sigue la receta electrónica, hace rato que está implementada, pero como la cobertura va a salir por sistema, no va a tomar lo que es la receta manual, la vieja receta, que si bien hay muy poquitas, en algunos lugares del país donde no hay conectividad, los médicos todavía siguen haciendo receta manual. Así que receta electrónica, y si el médico le prescribe
digamos, el medicamento comprendido en estos 170 va a tener cobertura 100%, tiene que ser mayor de 60 años de edad y no tiene que estar, digamos, no tiene que tener una cobertura de empresas de medicina prepaga. Esos son los requisitos básicos, concurre con la receta, con la credencial y el DNI, y si el médico no le prescribe alguno de estos medicamentos, siguen teniendo cobertura la totalidad de los medicamentos con la cobertura que tenía anteriormente. ¿Qué pasa con las recetas que tenían fecha anterior al anuncio y a la implementación de este vademecum de medicamentos gratuitos? Todas esas recetas se están dispensando en este momento y son válidas hasta 30 días, o sea, la fecha de la receta, si el médico le hizo una receta los primeros días de marzo, tiene, digamos, el afiliado posibilidad de concurrir a la farmacia hasta los primeros días de abril. Todas las recetas que están circulando se están, digamos, recibiendo y claramente se están dispensando. Una consulta, Isabel. Sí. Pero también se puede prescribir por nombre comercial, ¿o no? Sí, sí, o sea, está. son 170 sí, principios activos, activos que abarcan exactamente, son 3.024 marcas comerciales que contienen esos principios activos. Para que no haya abuso al haber medicamentos en forma gratuita, al tener acceso al medicamento en forma gratuita, el mismo control es la receta electrónica. Por eso se reforzó tanto este requisito. Exactamente, sí. Exactamente. Todavía no están volcados todos los controles, el instituto está trabajando en esto, que esperamos que, bueno, que en los primeros días de la próxima semana ya todo el sistema informático tenga, digamos, volcado estos requisitos para precisamente para que lo use el beneficiario que lo necesite y no, digamos, personas que no son afiliadas o terceros, que no son beneficiarios, digamos, de esta... Sí, inclusive, si me permitís, digamos, con el formato que tiene ahora la receta electrónica, modificaron algo, y eso es que vos primero ponés el diagnóstico del paciente y a partir de ahí comenzás a describir la droga que vos necesitas para ver si querés después la monodroga o querés comercial, pero también te pide, como algo que no existía con el otro formato, es que vos des qué dosis va a recibir el paciente, durante cuánto tiempo y para la cantidad de envases que tiene. Y otra cosa muy buena que agregaron es que si hay interacción, que antes existía, pero si vos das dos principios activos con acciones parecidas, para no contraponerlos y no sobremedicarlo, te sale una alerta donde vos tenés que justificar por qué lo vas a dar o directamente variar El la tema de receta. que sea sin cobertura de prepaga. Yo conozco muchos jubilados que ganan la mínima y tienen prepaga. ¿Eso se puede llegar a revisar o no? Porque hay mucha gente que seguramente está necesitando esa medicación y está teniendo una prepaga quizás que paga muy poco, pero no puede acceder a ese beneficio. ¿Eso se está tratando o va a quedar así? En principio, bueno, Quedó eso como fue una decisión, digamos, del instituto y quedó como requisito, digamos, que no tenga otra, digamos, cobertura de salud. En realidad, yo entiendo que también deberían, o internamente eso le corresponde al instituto y todavía no está bien implementado los cruces con los padrones, digamos, para racionalizar un poco lo que es el gasto que esto implica, también deberían cruzar con... hay personas que tienen una obra social provincial que no son prepagas, sí, que tienen otra cobertura, o sea, digamos, plantearlo para los beneficiarios que tienen como única cobertura el PAMI. Ese fue el sentido que el instituto le dio, pero bueno. Pongamos al aire nuevamente la placa con los requisitos para todos aquellos que durante estos días esperaban ansiosos justamente esta información. Es un vademecum que consta de 170 monodrogas, principios activos y que replica en 3.024 especialidades medicinales que tienen que ver con agudos, que tienen que ver con crónicos. Los requisitos: ser afiliado al PAMI, mayor de 60 años y no tener cobertura prepaga. Al momento de retirar la medicación en las farmacias, las 14.000 farmacias de todo el país, estoy bien con el número, deben llevar documento nacional de identidad, la credencial y la receta electrónica. Volvamos nuevamente al coronavirus. Recordemos que mientras hablamos y mientras se está transmitiendo el programa en vivo, están saliendo en pantalla las vías de comunicación donde pueden pedir información
si tienen sospechas, si tienen dudas, si están preocupados, Ministerio de Salud de la Nación, SAME, Provincia de Buenos Aires y el 138 de PAMI. Recordemos, 138 de PAMI, opción 9, Ministerio de Salud de la Nación, opción 1. Isabel, ¿cómo están trabajando las farmacias de todo el país en precauciones, recomendaciones y alertas acerca del coronavirus? Sí, realmente las farmacias, digamos, la comunidad, la gente se ha agolpado muchísimo, es permanente, consultas de, digamos, por supuesto con el tema del alcohol en gel, que ahora les cuento un poquitito, pero se ha transformado en un serio problema. Lo están elaborando las farmacias. Sí, exactamente, lo estamos elaborando las farmacias bajo norma de buenas prácticas de preparación, pero bueno, porque la demanda, digamos, se potenció en 10 veces. Entonces, los laboratorios que lo fabricaban, digamos, hasta que repongan, la gente se agolpa y en lugar de llevar un envase, pretende llevar 5 o 6, lo mismo pasa con los barbijos. Y claramente la recomendación inicial es el lavado de manos correcto. O sea, eso es lo fundamental. Si bien sabemos que hay personas que por el trabajo, por el estudio, no pueden hacerlo en forma frecuente, hay muchísima gente que sí lo puede hacer. Entonces, la primera recomendación que le damos en la farmacia es jabón, ¿sí? Con esto se van a encontrar cuando entren a las farmacias. Esto es una circular de la Confederación Médica, de la Confederación Farmacéutica Argentina. Sí, Isabel. Sí, el lavado correcto de mano. Después, por supuesto, el alcohol en gel, el alcohol de 70 grados. Nos estamos encontrando que hay fórmulas de todo tipo y hay alcoholes en gel ya circulando que no están aprobados por la autoridad sanitaria. La persona se tiene que fijar acá en el alcohol que diga resolución 155/98 del Ministerio de Salud. Es un numerito que dice ANMAT. ¿Por qué? Porque hay un montón de fabricantes que están circulando que dicen alcohol en gel y no tiene alcohol. Pero ¿sí? no dice otra resolución ANMAT, digamos, para hacerla fácil. No. Aunque diga ANMAT, ¿alcanza? Sí, ANMAT o 155/98, que es la normativa de cosméticos. Nosotros hemos pedido al ANMAT el listado de todas las empresas fabricantes que tienen sus productos que están aprobados. ¿Por qué? Porque el germicida es el alcohol de 70 grados. Uno tiene que fijarse lo que compra. El whisky no y alcanza. dónde lo compra. No, además hay fórmulas que tienen amamelis, glicerina, eso no es germicida, con lo cual me voy a estar poniendo algo que no me va a cumplir o no va a suplantar el lavado de manos. Yo lo que tengo que hacer es sacar toda posibilidad de contacto del virus, porque la realidad que desde las manos va hacia los ojos, nariz y boca, y esa es la vía de entrada. O sea, este mecanismo de prevención o estos métodos de prevención precisamente es por si yo estuve en contacto con, digamos, una superficie que puede tener el virus, eliminarlo. Y eso se hace o con agua y jabón o con alcohol 70 grados. Esto está bueno porque también, a ver, son momentos donde si uno no le pone equilibrio a la preocupación, vemos situaciones desbordadas y está la gente buscando alcohol en gel, no lo consigue. Bueno, yo quiero remarcar esto. No conseguimos alcohol en gel, podemos seguir perfectamente el circuito del lavado de manos, como lo mostrábamos en el video. Volvamos a mostrar el video, así la gente, cómo debemos lavarnos las manos, de qué manera, en qué ritmo, con cualquier jabón, decías vos, Jorge, sería mejor uno... uno que sea bacteriostático. Pero que sea desinfectante, puede pero el ser jabón ya te costoso. sirve y lo que sirve es el lavado minucioso, como estamos viendo en el video, entre los dedos, las caras laterales de los dedos, palma de manos, dorso de manos, hasta la muñeca. Y lo que es recomendable también, que estamos en época de calor, hay que lavarse las muñecas, pliegue de codos. Ahora, no porque olvidemos yo que una de las estoy medidas... pensando, los jubilados, y esto lo mencionaba recién Eugenio y lo hablábamos recién con Damián, tienen un presupuesto acotado, convengamos, hacen malabares todos los meses para llegar a fin de mes. ¿Pueden, por ejemplo, lavarse las manos si no consiguen o no pueden comprar alcohol en gel con el pan de jabón? ¿Viste el pan blanco de la ropa? Sí, pueden. El viejo pan de jabón. Doy Los precios, a ver. Sí, no, quiero dar una noticia, digamos, de último momento, que el caso de España,
está por establecer un decreto de restringir la circulación de los propios ciudadanos españoles en todo el país de España. O sea que estamos en una circunstancia donde Italia está en esa situación y ya España va a estar en esta situación y solamente van a permitir vuelos por extrema urgencia saliendo del país. Es muy probable que Argentina llegue a esa situación rápidamente. Quiero comentar algo que lo estamos chequeando y es los mensajes que envía la gente, que envían los vecinos. Pasó acá, está pasando en los barrios cercanos al canal, que los vecinos están contando que les están tocando el timbre a las personas mayores, diciéndoles que son profesionales de la salud, que son médicos que vienen a chequear y a tomar la temperatura. Mentira, nada de eso está ocurriendo, no hay ninguna medida, nada, absolutamente nada, ni ningún organismo que esté enviando profesionales de la salud a los domicilios. Eso por un lado. Por otro lado, también están tocando los timbres diciéndole a las personas mayores que vienen a desinfectar por el coronavirus. No dejen entrar a nadie. La desinfección, la limpieza la hacemos cada uno en nuestras casas. Nosotros somos responsables de mantener los lugares limpios, los lugares aseados y nadie de ningún organismo va a tocar el timbre para realizarnos limpiezas a nuestras casas. Claro. Atención con esto porque son los momentos de los especuladores, son los momentos de los delincuentes. Esta es la parte de la Argentina que da vergüenza y mucho más en situaciones desesperantes como las que son atentados a la salud pública, tienen que ser muy fuertemente penados y está previsto en el Código Penal. Damián. No, el tema de la restricción de la circulación, evitemos esto. A partir del lunes próximo, a partir de las 8 de la mañana en España, se permite por ahora ir a trabajar, comprar comida y medicinas, pero después retorno al lugar y no se puede hacer otro tipo de actividad. Porque esto tiene que ver con lo que yo decía en la apertura del programa. Al ser un brote, una enfermedad endémica que es de propagación colectiva, es muy rápido. Es decir, hay que evitar Recordemos que Madrid, el intercambio el 28 de febrero, Madrid tenía solamente una decena de casos. Y hoy supera más de los 1.600, 1.700 casos. Quiero agregar un chicos, me queda un minuto de programa nada más. Y termino con vos, Jorge. Bueno, dale, comentamos. Cierre cortito cada uno, me dice de control. 10 segundos cada uno, Jorge. Que no se olviden que estamos todavía en época de verano, ¿sí? Donde las temperaturas son altas y eso nos favorece, pero no nos olvidemos que de acá a un mes, mes y medio vamos a tener el frío, con lo cual hay que adelantar la vacunación para la neumonía y hay que adelantar la vacunación para la gripe, que se cobra mucho más víctimas que este virus que estamos padeciendo ahora. Subsidios económicos para aquellos que tienen que estar aislados y no lo que está pasando con PAMI ahora, que está cortando los subsidios en este momento. Adrián. No olvidar que esta parte de la medicina, la urgencia, nos tapa con algunas cuestiones económicas, también tienen que ser tomadas en cuenta, todavía no escuché nada al respecto. Damián. No dejarse abusar con los precios estos del alcohol en gel, etcétera, porque la realidad es que puede haber un desabastecimiento temporario, pero claramente después el alcohol en gel se consigue, así que no dejen de abusarse. Hemos dicho en este programa cuánto han aumentado los precios, pero no dejen de abusarse porque no debería aumentar lo que están aumentando. Isabel. Sí, coincido con lo que dijo Jorge. Hay mucha gente que está preguntando por las vacunas. Estamos pidiendo que se adelante la campaña de vacunación antigripal. Estaba prevista para el 8 de abril. Exactamente. Y el ANMAT, digamos, va a liberar las dosis antes, pero la vacuna contra neumonía ya está en las farmacias. Tenemos mucha cantidad de gente que viene a consultar, que lo haga por teléfono. Son dos dosis, ¿no? Sí. Sí. La verdad que lo haga por teléfono porque tenemos una aglomeración de gente muy importante en todas las farmacias, pero la vacunación antigripal va a estar como todos los años en todas las farmacias del país. Para los jubilados vamos a vacunar como siempre, pero la de neumonía ya está en la farmacia, así que la gente se puede comenzar a vacunar ya. Cronogramas de pago como para ir terminando la emisión de hoy de Lo Justo y Necesario. Mensual marzo, haberes que no superen los 17.859 pesos. Se paga documentos, terminación de documento entre 5 y 9, los días 16 al 20 de marzo. Y asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo. Documentos terminados entre 5 y 9, también entre el 16 y el 20 de marzo. Hay tiempo hasta el 8 de abril. Pero pensemos, y acá reitero,
traten de no ir a las entidades bancarias y manejarse a través de ventanillas, ¿sí? Traten de hacer todo home banking. Si tienen que ir a hacer extracciones, a realizar extracciones por cajero automático, recuerden que todos los pagos y todas las compras no necesariamente hay que hacerlas con efectivo, sino que se pueden hacer con la tarjeta de débito de la Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Tenemos el tema de asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, documentos terminados entre 5 y 9 del día 16 al día 20 de marzo. Nos tenemos que ir, a ver, termino como empecé. Lo que está pasando es un tema de todos en el mundo. Nos tenemos que cuidándonos nosotros, estamos cuidando al resto. En la medida que el Estado, que nuestro gobierno nos dé políticas coordinadas, mecanismos de respuestas ante la emergencia y medidas preventivas, los ciudadanos, los argentinos, tenemos que cumplirlo a rajatabla y no olvidarnos de nuestras personas mayores. Argentina tiene casi 46 millones de habitantes, de los cuales 7 millones son mayores de 60 años, grupo de riesgo de vulnerabilidad. Cuidarlos y cuidarlos mucho, por favor. Cuidarnos es querernos y esto es un tema de salud pública, es un tema social y responsabilidad social. Gracias por habernos acompañado, buena semana, nos reencontramos en 7 días en Lo Justo y Necesario. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun for the very first time. You know how I Porque amamos los zapatos Gravaña. Vení a vivir el verano a la costa de Vicente López. Vení a vivir el deporte al aire libre, los shows y clases de yoga. Mira todas las actividades gratis que tenemos para vos en vicentelopez.gov.ar.